En la sesión pasada hablamos sobre la fe y dijimos que la fe nos unía mientras que las creencias nos separaban, entendiendo que si la fe tiene un mismo propósito, un mismo ideal y nos permite vivir una misma experiencia, como por ejemplo conseguir la paz, entonces pues todos nos resultamos favorecidos y todos lógicamente si tenemos el mismo propósito pues llegamos a unirnos en él y podemos conseguir lo que queramos. Teniendo en cuenta entonces y concluyendo que la fe es la que nos une independientemente de nuestras creencias, porque las creencias son subjetivas y necesariamente no son demostrables ni son verdaderas. En el día de hoy vamos a hablar sobre el presente, el pasado y el futuro. Ya hemos hablado en la anterior oportunidad sobre el pasado. En esta oportunidad vamos a tocar los 3 temas y relacionarlos con otros conceptos que nos llevan a lo mismo. Por ejemplo, hablamos de la culpa, el miedo y la preocupación, ¿sí? La culpa, el miedo y la preocupación, pues ellos están unidos al presente, al pasado y al futuro. Asimismo, como consecuencia de esa forma de vivir este presente, ese pasado y ese futuro, pues podemos llegar a una depresión, a un estrés o a una ansiedad. Y también podemos entender el pasado como un recuerdo, el presente como una hora y el futuro como lo desconocido. Todos estos aspectos, si no se manejan bien, pueden afectar nuestro bienestar emocional. Entonces, la culpa. La culpa se relaciona con acciones o errores del pasado. Esos errores que son negativos, ¿sí? Esos errores que nos llevan a una situación futura de miedo. Esos errores que cometemos. Como por ejemplo, si en el pasado yo consumí alcohol, consumí licor, ¿cierto? Ese error me puede hacer culpable a mí de el actuar que yo tuve en esa oportunidad. Y ese error me puede llevar a tener, digamos, una depresión si yo no lo sé manejar. Puedo salir del error y puedo corregirlo. Y en el presente no consumir licor. Pero ese pasado repercute en mi presente. Ese pasado, si yo no lo manejo bien, lo llevo consigo y me va a afectar en lo que yo estoy viviendo en la actualidad. Podemos también dar un ejemplo, por ejemplo, en la religión, cuando hablamos de pecado. El pecado lo traemos desde en nuestro pasado y ese pecado nos hace sentir culpables. Entonces necesitamos de un arrepentimiento y eso genera sentimientos de remordimiento y de tristeza, ¿sí? Que no nos permiten de vivir en paz. Esa culpa, ¿sí? Nos puede llevar condenados a vivir eternamente o con una pena perpetua para toda la vida y hasta después de ella. O sea, eso, la culpa puede generar situaciones que nos afectan gravemente. En una situación médica que puede llevar la culpa es a la depresión. Sí, la depresión, eso afecta el autoestima y pues ha afectado a la mayoría de gente en el mundo, a la mayoría de personas, porque son emociones que nos victimizan también. La culpa también nos hace ser víctimas y nos hace sentir culpables a la vez. Esa situación nos lleva a tener unas creencias para poder resolver esa culpa, ¿sí? Como puede ser una penitencia para poder resolverla, como puede ser un castigo, como puede ser una terapia, infinidad de cosas. Pero la verdad es que la culpa
Si no lo sabemos manejar, va a traer consecuencias y esas consecuencias nos van a afectar emocionalmente. Debemos entonces, para mejorar esa situación, lo primero que todo es aceptar el pasado. En el pasado tenemos vivencias, en el pasado tenemos experiencias que nos dejan recuerdos, conocimientos, y si no lo aceptamos, nos va a afectar. Tenemos que aceptar el pasado, lo que hicimos, cómo actuamos, nuestros errores, nuestras virtudes, y ese pasado aceptado es un pasado que no nos va a afectar. Aprender igualmente de esas experiencias que tuvimos en el pasado. Lógicamente, en el pasado tenemos experiencias, conocimientos, quedamos con recuerdos hermosos, pero si no son recuerdos positivos, si son recuerdos negativos, pues es mejor también perdonarse y perdonar las percepciones que tenemos sobre el mundo, ver las cosas de una manera diferente, aceptar el pasado, aprender de las experiencias y perdonarnos y perdonar. Esos pasos son importantes para superar la culpa. El miedo tiene que ver con situaciones futuras, o sea, el miedo y el futuro se relacionan. Las situaciones futuras son inciertas, que también nos pueden llevar a una situación médica como es la ansiedad, que se centra en la incertidumbre y posibles amenazas futuras. Eso puede afectar nuestra calidad de vida, por eso hay que identificar las causas de ese miedo. Se puede ser practicando de relajación y buscar ayuda profesional si se hace inmanejable esa situación. El futuro se vive con miedo si permitimos que la culpa nos invada. El futuro debe ser una ilusión. Si bien trae incertidumbre, debe haber positivismo, debe proyectarse metas para poder llegar a tener un presente mejor. Pero entonces, si nosotros no manejamos esas emociones, el miedo nos absorbe. Eso sucede también mucho en la religión. El miedo al futuro es a la muerte. ¿Qué pasa después de la muerte? A una enfermedad, a muchas cosas que pueden suceder. Y si no lo sabemos manejar, pues nos va a afectar médicamente con una enfermedad que se llama la ansiedad. Y la ansiedad se supera quitando el miedo. La preocupación se equipara al presente. O sea, es decir, en el presente vivimos con preocupaciones. El futuro con miedo, el pasado con culpa y el presente con preocupaciones. ¿Qué significa preocupación? Es ocuparse antes de. ¿Sí? Antes de que pasen cosas, nosotros nos ocupamos de esa situación y la miramos de una forma negativa. Y eso nos afecta. Por ejemplo, los problemas. Podemos tener problemas, es normal. Lo anormal, lo que no debe pasar es que nos afecte, o sea, que nos lleve a una preocupación que nos afecte la calidad de vida. Hay personas que pueden tener 1000 problemas y a lo mejor solamente tengan una preocupación, como hay gente que solamente tiene que resolver un problema y puede tener 1000 preocupaciones. Se diferencia la preocupación del problema porque los problemas son para resolver y si no lo sabemos resolver, la preocupación nos va a absorber. Entonces, esa situación de cuando hablamos de preocupación también debe manejarse ya dentro del presente. Son todas esas dificultades que nosotros enfrentamos día a día. Puede ser en lo laboral, en lo económico, en la salud y hasta en situaciones amorosas y muchas otras cosas que nos pueden llevar a sufrir, ya no de ansiedad, ya no de depresión, sino de estrés. El estrés se da en el presente, es el día a día. Hoy puedo estar estresado, mañana no, depende de cómo yo maneje las preocupaciones y cómo maneje mis problemas. Porque si esa preocupación es constante, ¿sí?, puede afectar la capacidad de disfrutar del presente. Se debe entonces
para resolver estos problemas, estas preocupaciones, primero identificar el problema. ¿Y cómo se identifica el problema? Pues se plantean varios problemas. Puede ser porque el problema mío es porque económico, pero de pronto porque trabajo muy poco, porque ahorro muy poco, porque gano muy poco, porque todos los días no trabajo. O sea, ¿qué es lo que pasa realmente? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué tengo problemas económicos? ¿Sí? Y si lo identifico, por ejemplo, porque no ahorro, pues identificado podemos tomar las posibles soluciones, que sería pues ser mucho más cauto en el manejo del dinero, ahorrar aunque sea poco, y de esa manera empezar a tener menos preocupación por ese problema, porque ya lo identificamos, entonces podemos tener diferentes soluciones o la solución que necesitamos. Hay que tomar una decisión, una sola decisión, y esa decisión debe ser muy importante, esa decisión debe ser madura, y de esa manera, al resolver problemas, nos quitamos las preocupaciones. Entonces, la consecuencia de no saber manejar esas emociones nos pueden llevar a situaciones de depresión, de estrés o de ansiedad. Esas son enfermedades mentales que nos pueden afectar, que podamos vivir en paz. Nos pueden afectar la salud, nos pueden afectar en las relaciones sociales, en las relaciones familiares, en las relaciones laborales, en las relaciones con las demás personas. En conclusión, un exceso de culpa puede generar miedo hacia el futuro. De esa manera nos pueden también manipular. Si nos hacen sentir culpables, eso nos genera miedo y nos pueden manipular diciéndonos qué nos puede suceder o pasar en el futuro. Y con ese miedo, llegar a un futuro indeseable, a un futuro de ansiedad, a un futuro que no nos permite vivir en paz. Por eso, no nos debemos dejar manipular con el miedo. Si bien podemos pensar que tenemos culpa sobre algo, esa culpa no debe generar miedo. Esa culpa se puede simplemente mirar como un error que se puede corregir y nada más. Así también como la preocupación excesiva. La preocupación excesiva por el presente también puede generar miedo hacia el futuro. Entonces tenemos que tener cuidado con esas emociones y manejarlas. A veces nos parecen normales. Y recuerden que nosotros no peleamos ni discutimos con el presente. El presente es una excusa. Nosotros discutimos con el pasado, porque el pasado nos deja una información, nos deja unos prejuicios, nos deja un inconsciente lleno de información negativa o de información que nos puede llevar a ser rencorosos. Ese es un piloto automático, es algo que no se nota, es algo que está ahí guardado, que en cualquier momento sale y explota. Entonces es importante entender que debemos resolver nuestras situaciones que nos lleven a los miedos, situaciones que nos lleven a las preocupaciones, situaciones que nos lleven a no manejar bien los problemas. Es decir, tenemos que manejar cada situación que nos presente de una manera madura y corregir los errores, aceptar nuestras responsabilidades y seguir adelante. Entonces, aceptemos el pasado, vivamos el presente y enfrentemos el futuro con confianza. No nos puede afectar el miedo, no nos puede afectar la culpa, no nos puede afectar la preocupación. No podemos llegar a deprimirnos, no podemos llegar a estresarnos, no podemos llegar a sentir ansiedad. Tenemos que aceptar el pasado, vivir el presente y enfrentarnos al futuro con confianza. Entonces, desde el punto de vista del tiempo, podemos decir que existe el presente, el pasado y el futuro. Eso lo manejamos con los verbos. Verbo presente, verbo pasado y verbo futuro. Eso es una situación que con el tiempo podemos identificarla.
Tiempo que pasó es el pasado, el tiempo que vivimos es el presente y el tiempo que viene es el futuro. O dicho de otra manera, el ayer, el hoy y el mañana. Pero el presente, desde el punto de vista de la vivencia, es lo único que existe. Solo vivimos en el presente. Solo vivimos en el presente. El presente puede ser un instante, un momento, una situación, pero esa situación pasa, ese momento pasa y llegan otros momentos. Esos nuevos momentos actuales son los que nosotros vivimos. Ya del pasado queda el recuerdo, queda la experiencia, queda el conocimiento. Se vive solamente en el presente, podemos decirlo. El pasado ya dejó de ser como vivencia, ya dejó de ser. El futuro nunca lo ha sido, ni lo será. No se vive en el futuro, todo sucede en el ahora. Otra cosa es que quede un recuerdo, que quedan esos momentos vividos en el pasado, la experiencia que queda, el conocimiento que se adquiere, los amigos, etc. Así como también existe una ilusión con el futuro, donde nos proponemos metas para una vida mejor, ahorramos dinero, lo invertimos, estudiamos, etc. Nos preparamos para el futuro. Pero igual todo se plantea dentro del presente y se vive dentro del presente. El futuro existe como una ilusión, una expectativa o una incertidumbre, pero se vive dentro del presente. Entonces, esto es simplemente una reflexión que quiero yo compartir con ustedes para entender un poquito que muchas de nuestras afectaciones emocionales provienen de estos miedos, de estas culpas que nos infunden, de estos miedos creados, de estas preocupaciones que no podemos resolver de una manera madura e inteligente. Eso nos lleva a que, a pesar de que siempre vivimos en el presente, estamos pensando en el pasado y en el futuro. Hay mucha gente que vive en el pasado. Una cosa es recordar el pasado. Una cosa es añorar el pasado. Pero otra cosa es vivir en el pasado. Solamente podemos vivir en el presente. El futuro igual. No podemos vivir en un futuro que no ha sucedido, que no es, que es una incertidumbre, que es una posibilidad. El presente. Les dejo esta reflexión. Es simplemente una reflexión que quiero que la compartan, también que la estudien y que tomen su punto de vista y su posición al respecto. Y recuerden que a lo mejor todos vamos a morir engañados. De todos modos, seamos felices, disfrutemos de la vida y pues que tengamos una vida plena de felicidad, de amor y de alegría. Muchas gracias.